Fisioterapia. Fisioterapia, yo usualmente les trato a mis pacientes, ya sea con agentes físicos y un ejercicio terapéutico que yo les enseño cómo tienen que realizar y después o ir al gimnasio, de repente pueden ir al gimnasio, evidentemente un paciente con una hernia en zona lumbar no va a ir a hacer peso muerto, por ejemplo, con 25 kilos, ¿verdad? Evidentemente. Pero es a modo de que ellos puedan mantener tonificados los músculos paravertebrales, que serían los músculos que están a los costados de la columna vertebral, y también los músculos posteriores de la pierna. Ahí implica, por ejemplo, todo lo que es la zona pélvica, o sea, tren inferior y tren inferior, de hecho. Tren inferior. O sea, una parte de su solución va a ser abdominales, ¿verdad? Y fisioterapia. Fortalecer abdomen. En parte abdomen. En el caso de la pubalgia, sí se tiene que trabajar abdomen, por ejemplo. Ya. Justamente para evitar acortamiento, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el aductor lo que hace es abrir la pierna, ¿verdad? Bueno, ahí sí o sí ya se ve comprometido la zona del abdomen inferior, porque el abdomen inferior, como les dije, se inserta en la zona del pubis y en esa zona del pubis se origina el músculo del aductor. Entonces, justamente por eso, cuando usualmente los pacientes con pubalgia, por ejemplo, vienen y están inclinados hacia adelante, porque hay un acortamiento de ese músculo. Con relación a lo que me preguntaste en el privado, en cuanto a la atrofia y al acortamiento, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de trofismo muscular, hablamos de esa nutrición del músculo. Cuando hay, por ejemplo, una hipertrofia muscular, es el aumento del volumen de esa masa muscular. Y cuando hablamos de atrofia muscular, es una disminución de eso. O sea, ahí implica la nutrición de ese músculo. Y eso se puede, en este caso, por ejemplo, eso se puede deber, o sea, hay tres tipos de atrofia. Está la atrofia fisiológica, la atrofia patológica y la atrofia neurológica. En este caso, en el caso del que vos precisamente me preguntaste, sería la fisiológica. En algunos casos la fisiológica y en algunos casos la patológica, ¿verdad? Patológica que ya es por el envejecimiento, ¿verdad? O inanición o alguna enfermedad. Y en cuanto a la fisiológica, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, poniéndoles ya lo de ejemplo, deportistas o gente que se va, por ejemplo, al gimnasio, por ejemplo, y solamente, por ponerle de ejemplo, miembro superior, solamente trabaja bíceps, tiene un bíceps enorme y el tríceps está atrofiado, ¿verdad? En ese caso hablamos de una atrofia fisiológica. ¿Por qué? Porque hay un mayor uso de cierto músculo y no se le hace caso al músculo que realiza el movimiento contrario. La clase anterior, por ejemplo, las clases anteriores habíamos dicho que el codo realiza dos tipos de movimiento, flexión y extensión. La flexión de codo realiza el bíceps y el movimiento contrario a ese músculo sería la extensión de codo y en ese caso es el tríceps el que realiza ese movimiento. Entonces, cuando hay una mayor trofismo en cuanto al bíceps y no se trabaja tríceps, en ese caso, por ejemplo, puede presentarse una atrofia fisiológica. Entonces, para revertir eso es muy fácil, es ejercicio y buena alimentación. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de una atrofia neurológica, ahí sí es otra cosa. Ahí sí ya hablamos, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, hablamos del Guillain-Barré, la poliomielitis, ya serían más enfermedades que afectan al nervio, por ejemplo. Entonces, todo eso es la atrofia muscular en sus diferentes divisiones, ¿verdad? Y en cuanto al acortamiento muscular, ese es por otra situación. El acortamiento muscular puede darse usualmente por mala postura o por movimientos o por posturas muy prolongadas. Por ejemplo, la gente que trabaja en las oficinas, que todo el día están sentados,
vos le decís, por ejemplo, qué sé yo, que toque las manos con los pies parados, evidentemente, no van a alcanzar. Va a tener un acortamiento del isquiotibial, por ejemplo, en ese caso. Entonces, el acortamiento es otra cosa. También se puede dar acortamiento muscular por otro tipo de lesiones. Por ejemplo, a ver, se puede dar acortamiento por una incapacidad funcional. Por ejemplo, por, qué sé yo, algún paciente tuvo, por ejemplo, una fractura, estuvo enyesado. Y en ese caso, por ejemplo, como no, usualmente cuando se le retira la órtesis, el paciente no puede realizar el movimiento, entonces hay un acortamiento del músculo a raíz de eso. ¿Por qué? Porque no hay movimiento completo de esa articulación. Entonces ahí se difiere en cuanto a la atrofia muscular y al acortamiento muscular. ¿Está bien? Está bien, profe. Entonces, en conclusión, es fisioterapia acá el tema. Y la reeducación de ciertos tipos de Reeducación, ejercicios. exactamente. Más bien la reeducación. Generalmente esta patología se le da entonces en los oficinistas, ¿verdad? Usualmente, no siempre, ¿verdad? Pero, qué sé No, yo, la gente sí, con sedentarismo, la gente que no sé. nunca realizó actividad física, los obesos, la gente que trabaja sentada, o que trabaja, incluso la gente que trabaja solamente parada, por ejemplo. Todo el día está parado, evidentemente va a haber ciertos tipos de Ya, ya. atrofias que conlleven a eso, ¿verdad? Actividades que conlleven a eso. Usualmente su tratamiento, cuando no es por patología, en este caso, si no es por una fractura que tuvo y tiene una rigidez articular, en ese caso es por fisioterapia. Pero en casos que sean solamente posturales o por mala alimentación o por solo darle uso a un músculo y no al otro, en esos casos es ejercicio, estiramiento, flexibilidad, en ese caso, ¿verdad? Y todo lo que implique movilidad, ¿verdad? En ese caso. Bueno, Espectacular la explicación, profe, porque realmente esto ayuda mucho cuando el paciente ya no está, digamos, avanzando. claro, Y exactamente. si se deja una semana, retrocede Peor, muchísimo. Sí. exactamente. Basta con 2 o 3 días de reposo absoluto para que un paciente empiece a tener retrocesos en cuanto a algún Así mismo, avance, por ejemplo. Y lo mismo pasa, nosotros de repente nos vamos al así. gimnasio, me voy un lunes, no me voy martes, miércoles, jueves, me voy el viernes y me empieza a doler todo otra vez. Es lo mismo siempre. Bueno, continuando un poquitito. Es muy importante hacer buenas tareas de fuerza, justamente, tanto excéntrico e isométrico, y trabajar lo que es la flexibilidad de sus correspondientes compensaciones, además de un calentamiento de calidad. Todo ello nos llevará a evitar nuevas lesiones. Eso, por ejemplo, habla específicamente en cuanto a lo que son las lesiones musculares, por ejemplo. Y acá estamos hablando de los músculos que involucran a la cadera, ¿verdad? Los que ya habíamos mencionado, recto anterior, los glúteos, los isquiotibiales, psoas y demás, ¿verdad? Entonces, de hecho que esto no siempre y no precisamente cuando hablamos de cadera nomás podemos, o de tren inferior, podemos mencionar, sino que siempre, de hecho, hay que hacer un previo calentamiento y una previa flexibilidad, o en este caso, por ejemplo, los estiramientos, para evitar justamente las lesiones. Y más aún cuando se trata de deportistas que están constantemente trabajando los músculos, ¿verdad? Porque pasa que muchas veces por falta de calentamiento uno puede lesionar las articulaciones y por falta de estiramiento pueden contracturarse algún músculo o pueden pinzar algún músculo o incluso pueden desgarrar algún músculo. Ok. Y por último, los tratamientos en cuanto a esas lesiones que estuvimos hablando, ¿verdad? A los esguinces, bursitis y demás, ¿verdad? Cada uno de ellos debe ser tratado de una manera individual para que de esta manera la recuperación del deportista sea de mayor calidad y lo más temprana posible.
Si nos centramos en lesiones musculares, cuando hablamos de psoas, fascia, glúteo piramidal, o en tendinopatías, que son las que evidentemente involucran a los tendones, se debe tratar con RICE. ¿Quién recuerda qué era RICE? Hielo, profe. Después. Son siglas en inglés, pero Sí. me acuerdo, no sé qué. Sería reposo, hielo, compresión y elevación. Son 4 siglas y eso es lo que significa, ¿verdad? Reposo, hielo, compresión y elevación. Ese sería un tratamiento conservador, ¿verdad? Luego, el fortalecimiento de estos músculos y la flexibilidad, ¿verdad? Y también, sin obviar, fisioterapia, que es bastante importante en estos tipos de lesiones. Cuando se Pero produce el RICE, profe, es solamente cuando al inicio de la de la lesión, ¿verdad? lesión, exactamente. Pues ya no. Bueno, de hecho que sí, se puede también. Usualmente, por ejemplo, cuando una lesión es nueva, ponerle, ayer me esguincé y hoy comienzo mi fisioterapia. A la par de realizar tu fisioterapia, evidentemente el profesional te va a ir indicando, bueno, esto podés hacer todavía, esto no, esto sí, y te va indicando. RICE, por ejemplo, como tratamiento inmediato se puede realizar. Más, acá como dice, en lesiones musculares o tendinopatías, cuando se trata de algún tendón. Evidentemente, cuando hay una fractura no le vas a estar poniendo, qué sé yo, hielo, por ejemplo, ¿verdad? Porque esos son casos más urgentes y más evidentes, ¿verdad? Bueno, pero sí se puede ir acompañado de la fisioterapia. Por ejemplo, hay casos en los que el paciente viene con un esguince, por ejemplo, y está inflamado, qué sé yo, puede que esté inflamado, pero no hay dolor, por ejemplo. En ese caso eh, se puede colocar hielo para desinflamar, una venda justamente para reducir también esa inflamación y la elevación que evidentemente reduce esa inflamación, ¿verdad? En el caso de que no haya dolor. Si hay dolor, compresión no. ¿Por qué? Porque va a hacer que duela más, porque no se puede expandir. Entonces, en sus primeros estadios, siempre se utiliza hielo justamente para reducir esa inflamación, ¿verdad? Pero pasado cierto tiempo, ya no te sirve el hielo. Entonces, en ese caso ya es otra el tratamiento. Pero puede ir acompañado de su fisioterapia, por ejemplo. Cuando se produce una fractura, el tratamiento más habitual es el quirúrgico, para evitar que la recuperación sea ardua y dificultosa con un tratamiento conservador, evidentemente. Entonces, lógico, cuando se produce una fractura de hecho que la mayoría de las lesiones lo es para derivar luego a un personal médico, porque siempre son ellos los que te van a indicar o nos van a indicar nosotros, al fisioterapeuta, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Evidentemente nosotros también igualmente vamos a ir evaluándole al paciente y sacamos nuestro propio diagnóstico, pero remitir al profesional correspondiente en este caso es lo mejor que podemos hacer en ese caso. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá con relación a nuestro tema? Particularmente no, profe. Perfecto. ¿Nadie más? Ok. Adelante, profe, gracias. Perfecto. Bueno, voy a un ratito. Me sale mi pantallita acá.